Bienvenida a cada uno de ustedes de manera presencial que están en esta mañana aquí en la casa de nuestro Padre, para de esta manera glorificar, exaltar el nombre de Dios. Y a cada uno de nuestros amados, estimados y caros hermanos que costaron la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que desde sus hogares, amigos y familiares están conectados en esta mañana para recibir la palabra de Dios. Creo en lo más profundo de mi corazón que la palabra de Dios redarguye, instruye, ministra de manera especial cada una de nuestras vidas. Por tal motivo, en esta mañana, cada uno de nosotros proponemos que su palabra pueda ministrar cada una de nuestras vidas. Y así que tanto ustedes que de manera presencial están acá, como aquellos que desde sus hogares o doquiera que estén conectados, por favor, abrir su Biblia en el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el verso del 1 al 5. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 5. Así que cuando todo lo tengan, por favor, pueden acompañarme con un fuerte amén. Libro de Ageo, capítulo 1, verso del 1 al 5. Leemos en el nombre del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros amados hermanos que de manera presencial están acá en esta hora, y la vida de aquellos a los cuales tu palabra a través de cada una de las redes sociales estará llegando, Señor. Trae ministración en esta hora a través de esta tu palabra. Permite, Padre, que podamos ser edificados para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento cada uno de mis amados y estimados hermanos en esta mañana. Dios ha colocado una palabra en mi corazón que quiero poder transmitirla, y quiero hacerlo de una manera pausada, de una manera muy llana, pero que al mismo tiempo pueda tener cabida en el corazón de cada uno de ustedes. Es una palabra que cuando Dios la ministró a mi vida, realmente yo le puedo testificar que fui altamente bendecido por el Señor. De tal manera que es una palabra donde nosotros podemos conocer en la actualidad, en el día actual en el cual estamos viviendo, en qué tiempo nosotros hoy en día estamos. Usted sabe que el tiempo Cronos es el tiempo nuestro, y el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Y lograr discernir, lograr saber, posicionarnos en el tiempo de Dios, definitivamente nos va a traer a nosotros muy,
pero muchas y grandes bendiciones. Es el hecho de que Jesús, cuando llega a Jerusalén y llora ante aquella ciudad, el gemido de él era porque él había llegado y ellos no habían podido entender el tiempo de la visitación de él, dando a entender que cuando perdemos la noción del tiempo y lo que Dios quiere manifestar y Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando no estamos unidos a eso que Dios quiere hacer, definitivamente estamos desperdiciando automáticamente nuestra vida y por lo tanto las bendiciones de Dios pasan de largo y no son recibidas por cada uno de nosotros. Y cuando leemos esta palabra de parte de Dios ministra de una manera muy profunda en nuestras vidas. Y créanme, hermanos, que aunque es una palabra que fue escrita y que fue dada al profeta Ageo para el pueblo de Israel, cuando nosotros la podemos traer a nuestra realidad actual, definitivamente es como si la palabra de Dios estuviera ministrando directamente nuestros días en la actualidad. Es como si Dios estuviera hablando con cada uno de nosotros y es como si Dios quisiera que cada uno de nosotros pudiera entender cuál es el tiempo, la visitación, el momento actual, cuál es la onda en la cual Dios está para que nosotros podamos recibir, podamos caminar y podamos andar al mismo paso que Dios quiere andar. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber es que a Dios le agrada y a Dios le gusta que el pueblo pueda estar en sintonía con Él. Por eso fue que en aquel desierto dice la palabra de Dios que para Dios propiciar que el pueblo de Israel pudiera caminar al mismo tono que Él, al mismo nivel de Él, a que pudieran andar unidos, Dios entonces preparó de noche una columna de fuego que no solamente era para protegerlos a ellos del fuego del frío, del desierto, y una columna de nube en el día que no solamente era para protegerlos a ellos del calor y el sol, sino que era una señal. Cuando Dios quería que el pueblo avanzara, cuando Dios quería que el pueblo caminara, cuando Dios quería que el pueblo fuera hacia adelante, aquella columna de nubes llena de día comenzaba a moverse y el pueblo rápidamente tenía que recoger todas las tiendas y ir en pos de la nube, porque sabían que ya Dios le estaba indicando que debían de moverse. De la misma manera, cuando Dios quería, si era de noche, que el pueblo se moviera, aquella columna de fuego comenzaba a moverse. Y el pueblo entendía que Dios quería que el pueblo avanzara. Por tal motivo tenemos un Dios que le interesa sobremanera que su iglesia pueda conocer, pueda saber lo que Dios está sintiendo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Y yo creo, hermano, firmemente que nosotros poder lograr, asimilar, conocer lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, cómo Dios está operando en este tiempo, creo que nos pudiera poner a nosotros en una posición de ver la gloria, de ver la mano de Dios y de ver la gracia de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuando el profeta Ageo recibe esta palabra, dice la Biblia que cuando ellos regresan de aquel cautiverio de 70 años, que estaban cautivos, esclavizados por Babilonia, cuando ellos regresan nuevamente, se encuentran ahora con una ciudad que estaba totalmente devastada y que estaba totalmente decaída. Aquella ciudad había sido consumida por el fuego, había sido saqueada, había sido robada. El templo
para que usted pueda tener una idea, el templo que Salomón levantó estaba considerado como una de las 8 maravillas del mundo, por su esplendor, por su belleza. Imagínese, construido no por David, sino construido por su hijo Salomón, donde la palabra de Dios dice que a Salomón venían reyes, príncipes de otras naciones a visitarle, como fue la reina de Saba, y que cuando venían a visitarle, cada uno de ellos traía de la región donde pertenecían todo tipo de riquezas y la ponían a los pies de Salomón para escuchar los sabios mensajes de aquel hombre. Ahora Salomón, cuando iba a levantar el templo, había tomado no solamente todas las cosas y los tesoros que le habían llevado, sino que de los tesoros que ellos poseían, Salomón lo había dedicado para levantar un templo a Dios que fue considerado como una de las 8 maravillas del mundo. Cuando hablamos de Jerusalén en su esplendor, cuando estaba ante aquel gran templo, realmente estaba en su mejor momento. Definitivamente vemos a un Jerusalén que estaba brillando, que estaba bien delante de los hombres y que definitivamente había tomado una popularidad grande. Pero dice la Biblia que había una sentencia de parte de Dios. Y Dios había determinado que aquel pueblo que una vez estaba bajo el cuidado de Dios y que ahora se estaba apartando del Señor, ahora Dios, para poder llamar la atención del pueblo, para poder llamarles a ellos a una alerta, Dios les permitió que fueran esclavizados por 70 años. Y es importante, sumamente importante, que nosotros podamos anotar muy pendiente esto. Porque a veces pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas no como Dios quiere, y estamos pensando que como estamos bajo la gracia, una gracia tan magnífica y tan verdadera, pensamos que Dios no nos va a tomar en cuenta cualquier vez que nosotros podemos deslizarnos o podemos caer o podemos cometer un error. Tengo noticias para ti. Todo y cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, cada una de ellas es conocida por el Señor. Y cada vez que el pueblo de Israel cometía una falta y Dios no le castigaba, ellos pudieron haber pensado: Dios me le está dejando pasar, Dios no la va a tomar en cuenta, pero Dios simplemente estaba acumulando cada una de las fallas del pueblo. Y cuando llegó el momento, Dios entonces estableció la sentencia de que aquel pueblo que antes estaba bajo su cobertura, bajo su guianza, pero que se había alejado, para Dios poder traerle el corazón a él nuevamente, tuvo Dios que permitir que aquel pueblo que desde que salió de Egipto habían dejado de cumplir la ley que Dios había establecido, de que cada 7 años había que dejar reposar la tierra, aquel pueblo sembraba todos los años y no dio pie a obedecer a Dios. Y Dios, juntamente eso con otras cosas más, Dios comenzó a guardársela, a reservársela, hasta que llegó a un punto que Dios dijo: necesito tomar medidas sobre este pueblo. Y es aquí que Dios sentencia por 70 años a este pueblo a vivir en una esclavitud, con tal de él poder llamar la atención de ellos. Y es importante nosotros poder conocer eso, porque cuando conocemos esto, sabemos que tenemos un Dios que es amor, pero al mismo tiempo es un Dios que es justo. Y a veces pensamos que estar en la gracia es una licencia para nosotros creer, caminar, andar, como muchas veces nosotros andamos en nuestras propias casas, que andamos a todas las anchas, pero debemos de tener cuidado de que la gracia
no se pueda convertir en nuestra mayor desgracia. La gracia no es una licencia. No es lo que me permite a mí, sino es algo que Dios ha proveído. Aquel pueblo de Israel, a pesar de haber visto a un Dios de una manera tan palpable, hermano, de saber que Dios se levantaba a favor de ellos, a pesar de todo eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos con un pueblo que la Biblia le llama un pueblo de dura cerviz. Un pueblo duro, porque era un pueblo que habían escuchado la voz de Dios. Era un pueblo que habían visto la mano de Dios. Era un pueblo que habían visto que Dios le había libertado. Y cada una de estas cosas había puesto al pueblo a una evidencia de poder saber que eran los únicos que le servían a un Dios vivo. Amén. A un Dios excelente. Pero nada de esto pudo detener el que en muchas ocasiones faltaran, cayeran. Y Dios, para poder llamar su atención, permitió que esta ciudad llamada Babilonia entrara a una Jerusalén espléndida, a una Jerusalén gloriosa, y llevaran en cautiverio a todos y cada uno de los israelitas. Destruyeron el templo, saquearon el templo, todas las riquezas que había en el templo se las llevaron. Por donde Babilonia pasaba, arrasaba con todo. ¿Y quién era la ciudad de Babilonia? Porque es importante nosotros saber de dónde vienen las cosas. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, encontramos una ciudad a la cual iban a llamar Babel. Muy pocas veces en la historia de la humanidad los hombres han estado a una unidos en un mismo sentido. Muy pocas veces. Y esta era una de ellas. Sin embargo, no conocieron el tiempo que estaban viviendo de unidad, porque si en ese momento todos los hombres unidos hubieran decidido amar, obedecer, servir a Dios, quizá la historia hubiera sido otra. Sin embargo, aquellos hombres en el libro de Génesis comenzaron a construir una torre, una ciudad a la cual ellos iban a denominar que se iba a llamar Babel. Babel significa confusión. Y cuando Dios ve la intención del hombre, que el hombre todos a una, en vez de buscar a Dios, lo que comenzaron fue a buscar sus propios dominios, su autopoder. Nosotros somos ahora autosuficientes. Nosotros no necesitamos a ningún Dios. Nosotros podemos caminar solo y vamos a tener tanto poder como lo tiene el Señor, porque la demanda era crear una ciudad que fuera tan alta que pudiera llegar hasta la misma presencia del Señor. Oiga cuánta ignorancia cuando hay unidad, pero no se está bajo el manto ni la gracia del Señor. Y aquella ciudad que estaban levantando, usted conoce la historia mejor que yo, Dios tiene que manifestarse. Dios confunde las lenguas de las personas y tienen que dispersarse, y dejaron de construir. Un grupo de esos que fueron dispersos fueron los que fundaron y levantaron aquella gran ciudad que llegó a ser Babilonia, con la misma mentalidad con la que quería levantar la torre de Babel. Por eso Babilonia fue considerada en la antigüedad como una de las ciudades más prósperas y más fuertes, donde llegaba el imperio de los ejércitos de Babilonia. Todas las naciones tenían que doblegarse ante ella. Usted sabe bien que en una ocasión el mismo rey de Babilonia, lleno de una dosis de adrenalina, de esplendor por todo lo que tenía, se
se paró un día en el balcón y dijo: he aquí la gran Babilonia, la cual yo edifiqué con el poder de mi gracia. Y ustedes conocen la historia mejor que yo, cómo Dios trabajó y tuvo que ministrar la vida de este hombre para hacerle entender, hermanos, que definitivamente la gracia y el poder y el dominio solamente pertenecen a un solo. Que lo más triste que le puede pasar a un ser humano es pensar que puede vivir aquí en la tierra y que puede gozar su vida separados, apartados del Señor. Por eso Habacuc expresó y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada en esta tierra. Lo que yo tengo se lo puede llevar todo el mundo, pero mientras tanto que yo te pueda tener a ti. Entonces es importante nosotros saber que aquella gran ciudad llamada Babilonia representaba lo que era la confusión. Venía de esta torre de Babel. Por tal motivo, Babilonia en su tiempo representaba confusión. Representaba el sistema que había en aquel entonces, el sistema del hombre, el dominio del hombre que vive de espalda a Dios, que tiene su autonomía en el poder, en la autoridad que en ese momento posee, pero que si esa autoridad es quitada, se queda automáticamente sin nada. Pero como Babilonia era Babilonia, y Dios había entregado a Babilonia, a Jerusalén, a Babilonia, para que fuera cautivo, cuando aquel rey invade Jerusalén, se lleva todo, saquea todo, acaba con todo, se lleva a todos los hombres fuertes, mujeres y aún niños fueron llevados en cautiverio para vivir ahora en aquella ciudad llamada Babilonia. 70 años. 70 años esclavizados. 70 años, porque es bueno que usted pueda entender algo. Cuando Dios determina algo y Dios le pone fecha a algo, no importa que usted ayune, no importa que usted ore, no importa que usted haga lo que usted tenga que hacer. Cuando Dios determinó algo, definitivamente Dios lo va a llevar a cabo. Es igual cuando Dios determina que cualquier problema que usted puede estar atravesando, cuando Dios le pone fecha, hermano, cuando llegó esa fecha, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa lo que sea, cuando llegó ese momento, tiene inmediatamente que pararse. Porque todo es un decreto de la boca de nuestro Dios. Ahora vemos a una ciudad que, cumplidos los 70 años, tiene la oportunidad nuevamente de volver. Dios le dijo: van a durar 70 años en el exilio, 70 años en la esclavitud. Cumplidos los 70 años los traeré desde lo más recóndito de la tierra y los volveré a traer nuevamente a Jerusalén. Y es aquí justamente donde entra el profeta Ageo. Justamente en ese momento es que el profeta Ageo aparece, justamente en el tiempo que aquel pueblo de Dios que estaba esclavizado había sido liberado, y ahora los israelitas vuelven de nuevo todos nuevamente a Jerusalén, vuelven nuevamente a ocupar sus tierras. Pero imagínense ahora este escenario: llegan a una ciudad devastada, destruida, golpeada, una ciudad que estaba en ruinas prácticamente. Y ellos vuelven a esa ciudad y comienzan ellos a trabajar en la ciudad. Comenzaron los israelitas a orar para que de esta manera aquella ciudad pudiera volver de nuevo a ser el mismo esplendor que antes tenía. Y comenzó todo el pueblo a ser laborioso y todo el pueblo comenzó a trabajar. Pero hay algo importante: durante 70 años habían vivido en Babilonia. ¿Sabe lo que significa 70 años viviendo en una cultura extraña? Al final, esa cultura terminó siendo la cultura de ellos. Al final, el idioma de esa cultura fue aprendido por ellos.
El estilo de vida de esa cultura también fue adherido a ellos. Y cuando Israel llega a Jerusalén, no solamente llega Israel a Jerusalén, sino que llega a Israel una generación que estaba ya acomodada y que estaba ya amañada a lo que antes se vivía en Babilonia. Por eso usted ve que un dominicano viaja a cualquier parte del mundo y donde le dicen que hay un plátano, aunque tenga que montarse en un carro y andar 1 hora de camino, él va a buscar ese plátano porque él quiere hacer un mangú. Porque esas son sus raíces. Ahora, lo importante de las raíces es nosotros poder saber lo que es nuestra posición hoy en Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su posición hoy en Dios? Amén. Mire, le voy a decir algo. Usted en su pasaporte dice que usted es dominicano. En su cédula dice que usted es dominicano. Pero cuando vamos a la Biblia habla que tenemos una ciudadanía dada por Dios, que es del reino de los cielos. Amén. Por eso cuando usted se va, usted no tiene que llevarse el pasaporte. Porque ya usted es reconocido, ya usted es conocido. Y esa ciudadanía que usted tiene le da entrada a la presencia misma de Dios. Amén. Ese es el problema de muchos de nosotros. Cuando no entendemos esto, tenemos una mezcla de cosas dentro de nosotros. Cuando Israel llegó, los israelitas llegaron a Jerusalén. No solo llegaron ellos, llegaron con toda la cultura que habían adquirido, que habían aprendido de Babilonia. Y cuando llegan allá y comienzan a instalarse, ¿cuál era la cultura que había en Babilonia? La cultura que había en Babilonia era: primero soy yo. Primero mis deseos. Primero mis riquezas. Primero mi poder. Lo primero es lo primero y solamente en ese lugar solamente estoy yo. Y cuando Israel llega a Jerusalén, comenzó a caminar bajo esos mismos preceptos que había aprendido en Babilonia. Y Dios deja que el pueblo llegue. Dios deja que el pueblo se reúne en Jerusalén. Y Dios desde el cielo observa lo que el pueblo estaba haciendo. Y el pueblo comenzó a trabajar, comenzó a levantar casas, comenzó a hacer cosas. Y cuando Dios ve que todo el mundo estaba afanado, ¿en quién? En lo mío. Yo voy a construir mi casa. Yo voy a construir mi negocio. Yo voy a hacer mi carrera. Yo voy a hacer todo lo que voy a hacer es para mí. Entonces, cuando Dios observa que Dios ve que el pueblo entero, cada uno estaba asumiendo y haciendo justamente lo mismo, entonces Dios dice: déjame yo ahora hablar. Y como dice la Biblia, que antes de Dios hablar no lo revela, si antes no se lo ha decretado a uno de sus profetas, Dios dice: entonces yo voy a tomar el profeta Ageo, que me pareciera que en este tiempo, si el profeta Ageo apareciera, muy pocas iglesias lo invitaran. Porque hoy en día queremos un profeta que me profetice de jipeta, que me profetice de negocio, que me profetice de un hombre rubio, de ojo verde, con dinero, con dólares, que me profetice que todo a mí me va a ir bien. Pero la Biblia habla que los profetas de Dios tienen delegado por Dios profetizar esas cosas, pero también muchas veces el llamado de parte de Dios para los profetas es una palabra de alerta, es una palabra de advertencia, es una palabra de corrección. Pero hoy en día el comensal de la gente en el oído lo que anda buscando es, y muchos creyentes caminan, hermanos, viviendo un evangelio como si fuera un evangelio de adivinadores. Allí hay uno que Dios habla. Exacto. ¿Para qué el grupo para allá? Así es. Pero desde allá me dicen que en este lado que hay uno que habla y desde allá cojo yo para este lado.
pero de este lado me dicen que es en aquel lado que está. Y andan gente buscando una palabra de parte de Dios, y muchas veces hay quienes han recibido no una profecía, muchas, pero ninguna de ellas la han podido ver cumplir en su vida. Y quiere decir que esas profecías quizás no fueron dadas por Dios, sí. Pudieron quizás alguna de ellas ser dadas por Dios, pero las profecías de Dios se cumplen cuando yo comienzo a entrar en la obediencia de Dios. Amén. Porque hay quienes están mal, tienen una palabra de bendición de Dios, y estando mal quieren que la palabra se cumpla. Eso no funciona de esa manera. Cuando tú alineas tu vida, cuando tú te pones a cuentas con Dios, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, su gracia va a descender y su bendición estará sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y el profeta Ageo va y lleva aquel mensaje de alerta al pueblo. Nada más parecido a lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo hoy? Jerusalén había sido cautiva, los israelitas, por 40 años. Luego regresan a su tierra. Y cuando regresan a su tierra, lo primero que ellos tenían en el corazón eran las cosas de ellos. Y cada uno de ellos, por familia, comenzó a trabajar en lo que entendía que era lo primero, que era su bienestar. Y el profeta en Ageo 1:2 dice la Biblia: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, aún el tiempo no ha llegado. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo de reedificar las cosas de Dios. Para la casa de Dios el tiempo no había llegado. Para poder levantar el templo que era de Dios, el tiempo no había llegado. El tiempo había llegado ¿para qué? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros ¿cuál es el tiempo? De habitar vuestras casas artesonadas. ¿Sabe lo que usted significa la palabra artesonadas? Casas hermosas, casas bellas, casas lindas. Los israelitas habían llegado a Jerusalén, habían comenzado a reedificar. Y lo que habían reedificado no era nada comparado con Dios. Ellos estaban reedificando sus mansiones, ellos estaban reedificando lo que ellos entendían que era lo mejor para ellos. Y Dios les sale al encuentro y Dios les dice que ustedes no han entendido el tiempo en el cual ustedes están. Porque el tiempo en el cual ustedes están no es tiempo de ustedes estar pensando en sus cosas. Porque a veces pensamos que la idolatría es postrarme delante de una imagen, o prenderle una vela, o prenderle un bombillo, o llevarle una flor en una estatua. No, idolatría es todo lo que pueda ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Todo lo que puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas se constituye en una competencia contra Dios. Entonces el pueblo comenzó a estar en sus casas. Acababan de salir de una crisis y salieron de la crisis, entran a Jerusalén y comenzaron cada uno de ellos a hacer lo que a ellos les convenía, porque eso fue lo que aprendieron durante los 70 años que estuvieron en Babilonia. Nosotros hemos acabado de pasar una pandemia, que todavía estamos en ella. Tenemos 2 años en ella. En estos 2 años, ¿tú sabes lo que esa pandemia ha querido cambiar? El sistema, el esquema de nuestras vidas. Y hasta el día de hoy tenemos muchas personas que están de la misma manera que estaba el pueblo de Israel, en sus casas. Hay quienes están en sus hogares. Porque la pandemia nos enseñaron que teníamos que estar aislados, que teníamos que estar recogidos, que teníamos que estar guardados. Y definitivamente aprendimos en 2 años eso. Y ahora que el tiempo de Dios ha venido para trazar una nueva temporada, muchas personas han hecho igual que el pueblo de Israel.
llegaron a Jerusalén, pero llegaron con costumbres ya aprendidas. Muchos de nosotros, hermanos, yo no digo que no tenemos que cuidarlo, pero yo le voy a decir una cosa, por favor. Óigame, si Jehová no edifica la casa, olvídese de eso. Además, le voy a decir algo. La única diferencia de los que se han ido en este virus y nosotros, ¿sabe cuál es? Que ellos se fueron adelante, pero más atrás no vamos a ir nosotros. Así es. O sea, usted está claro de eso, ¿verdad que sí? Así es. O sea, usted está claro que usted se va a ir. Entonces, en estos 2 años, el sistema que le ha enseñado a la iglesia fue cambiado todo el esquema de nuestras vidas. Cambió todo. Hubieron cambios alrededor de nosotros, en nosotros y por nosotros. Y hay quienes todavía no han entendido el tiempo, la temporada de Dios en este momento. Y Dios tiene que levantar al profeta para llamar la atención del pueblo. El profeta tiene que venir y dar una palabra al pueblo para que el pueblo pudiera entender, para que el pueblo pudiera recibir que si Dios les había permitido reunirse nuevamente en Jerusalén por agradecimiento, lo primero que debieron de hacer en la primera tabla que debieron de clavar, ¿cuál fue? La del templo. Pero todos yo decía, no, el tiempo para después. Mi casa primero, mi bienestar primero, las cosas mías adelante. Y lo de Dios se va quedando para después, se va postergando. Y Dios llama la atención del pueblo para que el pueblo pudiera entender. Ahora, ojo con esto, mucho ojo con esto. ¿Quiénes habían regresado a Jerusalén? Habían regresado 2 generaciones de los israelitas. 2 generaciones. ¿Cuáles son esas 2 generaciones? Los viejos que pasaban de 70 años, que era lo que habían llegado en cautiverio. Todo el que tenía 80, 90 o 100, que era mayor de 70, había vivido en Israel. Había visto el esplendor de Israel. Había visto la gloria de Israel. Y todos los que eran de 70 para abajo, que nacieron dentro del cautiverio, ellos no conocían Israel. Ellos no sabían quién era Israel. Pero había un problema. Estas 2 generaciones llegan. Estas 2 generaciones entran, toman posesión de la tierra. Pero al final las 2 generaciones terminaron de la misma manera. Cada uno de ellos pensando en lo suyo propio. Pregúnteme por qué. Porque los mayores, los que tenían que poner el ejemplo, los que tenían que marcar la pauta, porque los de 70 para abajo no conocían Israel. No sabían, no habían vivido nunca en Israel. Nunca vieron el esplendor, ni vieron a un Dios manifestándose. Entonces los más viejos, en vez de darle el ejemplo a los más... Imagínese usted un joven escuchando a un viejo diciendo, esto está malo, esto no funciona, esto no sirve, no vamos para ningún lado, de aquí no vamos nosotros a pasar. Con esa mentalidad pesimista, los jóvenes que quizá llegaron con nuevos bríos, al final terminaron alineados a los otros. Entonces la palabra de Dios tiene que venir directamente, muy directamente al pueblo. Directo. Por eso Dios no se fue con rodeo. Por eso Dios le dijo al pueblo un momento. Ustedes fueron 70 años castigados por su dureza de corazón, por su desobediencia. Los traje acá, los liberé, les entregué la tierra nuevamente. Y ahora, en vez de ustedes caminar conforme a mis preceptos, ahora ustedes comienzan a caminar con un esquema que ustedes han recibido en 70 años. Hay creyentes que en 2 años que tiene esta pandemia se le ha cambiado el esquema que han recibido de 10, 15 y 20 años. Y usted dirá, pastor, sí. Creyentes que tienen 10, 15 y 20 años, ahora este esquema de 2 años le ha cambiado el mundo. Ahora es un temor
ahora es un miedo, ahora todo es si se puede, ahora todo es si hay tiempo, ahora todo es toda una excusa para hacer lo que Dios quiere que se haga. Y yo quiero decirte que la temporada de parte de Dios está cambiando. La temporada de parte de Dios está cambiando. Y todo tiene una fecha. Y a esta pandemia le está llegando la fecha de expiración. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo hoy? ¿Cómo estás caminando hoy? Estos 2 años han influido en tu vida espiritual. Estos 2 años están marcando un patrón de vida en tu vida que te está llevando a un nivel donde Dios no está ocupando el primer lugar, sino que está quedando muy atrás de la lista. Dios tiene que llamar la atención del pueblo para que el pueblo pudiera entender lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y es aquí donde llega la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo aprenda que lo primero que debe de estar en nuestras vidas es Dios. Amén. Y Dios le dice al pueblo de Israel en ese momento, les voy a decir lo que ustedes han conseguido por sacarme a mí del primer lugar. Yo les voy a decir lo que ustedes han conseguido. Y Dios le dice al pueblo lo que ha conseguido. Ageo 1:6. Dios le dice al pueblo, en Ageo 1:6, lo que el pueblo ha conseguido por sacarlo a él. Le dice Dios, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dios estaba diciendo, esa es la temporada, así que tú quieres vivir. Y por eso usted ve que hay gente que tienen una queja, que tienen un dolor en este tiempo, pero es que han sacado a Dios del primer lugar y han puesto otras cosas, y mientras otras cosas ocupen el lugar de Dios, papá, no importa cuánto tú siembres, vas a recoger poco. No importa cuánto tú comas, no vas a ser saciado. No importa cuánto tú bebas, no vas a quedar satisfecho. Y no importa cuánto tú te vistas, no se te va a quitar el calor. Y no importa cuánto ganes, porque el saco donde lo estás echando está roto. Y Dios le dice al pueblo, esa es la condición que ustedes tienen por haberme sacado a mí como el primero del lugar en el corazón de ustedes. Hermano, lo más triste para un creyente es pensar que le puede ir bien caminando de espalda a Dios. Yo dije un creyente. Yo dije un creyente. Porque el creyente sabe que hay preceptos, que está la palabra de Dios, sabe cómo debe de conducirse. Y lo más triste en la vida de un creyente es pensar que le va a ir bien sabiendo que está haciendo las cosas malas. El llamado de Dios es recapacita, observa, mira cómo estás viviendo hoy en día, porque esta temporada ya está cerrándose. Esta temporada se va a cerrar. Este virus va a pasar igualito como el virus H1N1, que todos los años vamos a tener que poner una vacuna porque se va a quedar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pasar ahora el resto de tu vida resguardado, sin querer moverte? ¿Vas a caminar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? El llamado de parte de Dios es a ponerlo a Él como lo primero en la vida de cada uno de nosotros. Poner a Dios como lo primero. Volver a entronar a Dios en el lugar que Dios quiere que Él esté. ¿Sabe usted qué fue lo que trajo los 70 años de cultura en Babilonia en el pueblo de Israel? Aquellos 70 años
fue como una anestesia que el pueblo recibió. El pueblo llegó a Israel dormido, con una cultura totalmente contraria a la que antes ellos habían recibido. Y es por eso que Dios tiene que hablarle al pueblo. En Ageo 1:13 Dios le dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo, dice el Señor, estoy con vosotros. Y en el verso 14 Dios da esta palabra poderosa: y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Porque ¿sabe cómo estaba el pueblo? Cuando alguien va a ser despertado es porque está como en su mente. Ellos tenían un sueño tan profundo de qué era lo que ellos iban a hacer con su vida, dejando a Dios fuera de ellos. Y Dios tuvo, dice la Biblia, que despertar el espíritu de Zorobabel. ¿Qué es Zorobabel? La palabra Zoro significa los que salen, y la palabra Babel significa confusión. Los que salen de la confusión. Los que salen de la confusión es a los que Dios va a despertar su espíritu para que estén alerta, activo a lo que Dios quiere hacer, para que puedan recibir una palabra que le despierte. Pero es aquellos que salen del sistema, es aquellos que salen de la confusión. Cuando yo veo un creyente que no está comprometido con la obra de Dios, hermano, está confundido. Cuando usted oye a un creyente hablando de divorcio, está confundido. Cuando usted oye a un creyente poniendo otras cosas antes que a Dios, hermano, está confundido. Babel se le está metiendo aquí adentro, en el corazón. Y Dios tiene que cortar, Dios tiene que despertar, de tal manera que el pueblo pudiera recibir una palabra que fuera de parte de Dios y que pudiera traer transformación a su vida. Y dice la Biblia que Dios despertó el espíritu. O sea, Dios no vino con una voz superficial. Dios habló profundamente al corazón del pueblo. Y por eso fue que aquella palabra del profeta no vino a decirles: recibe un carro nuevo. No vino a decirles: recibe una jipeta nueva. No vino a decirles: recibe un negocio. No. Corrección de parte de Dios. Alíñate. Saca todo lo que has puesto. Primero que Dios, échalo a un lado para que la palabra de Dios despierte sobre ti y para que la gracia de Dios se manifieste de manera poderosa en tu vida. Y entonces, cuando hagas esto, trabajarás y verás los frutos. Verás que Dios te va a bendecir. Verás que Dios va a abrir las puertas de los cielos y su gracia vendrá sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Porque has alineado. Dios no podía bendecir a un pueblo que estaba caminando torcido. Dios tenía que llamar al pueblo a un entendimiento, que entendieran cuál era el tiempo que ellos estaban viviendo. Y el tiempo que estaban viviendo era un tiempo de edificación. Edificar. Y este tiempo, hermano, ¿usted sabe qué es este tiempo? Este es un tiempo de edificar. Porque en estos 2 años, muchas cosas de las que teníamos nos han sido quitadas. Hay a quienes le han quitado hasta la tranquilidad. Hay quienes le han quitado hasta la paz. Entonces, este es un tiempo de edificar. Pero no edificar lo que yo quiero, sino edificar conforme a Dios lo que conviene a mi vida. ¿Y qué es lo que conviene a mi vida? Poner a Dios en primer lugar. Entronar a Dios de nuevo. Y lo primero que Dios le dice en Ageo 1:8: subí al monte y trae madera y reedificar mi casa. Lo primero que van a hacer ahora, dejen de pensar en su casa. Dejen de pensar en sus negocios. Dejen de pensar en sus pertenencias. Porque habemos muchos de nosotros que nos acostamos pensando en eso y nos despertamos pensando en eso. Y lo de Dios.
¿Para cuándo? Los del Señor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Hablando del reino de los cielos. Jesús le dijo, un hombre tenía una boda, una fiesta, y le mandó cartas a los convidados, a los invitados. ¿A quién invitó? A sus hijos, a los que pertenecían al reino. ¿Y sabe usted qué le dijeron? Uno le dijo, yo tengo que casarme. Otro le dijo, yo estoy muy ocupado. Otro le dijo, yo no puedo ir ahora. Y cuando llegó el empleado, le dijo al maestro, Señor, a todo lo que tú invitaste, ninguno podía. Dice, pues mira, párate en la puerta, en las esquinas, y tráeme a todo el que tú veas, porque esta fiesta no se va a parar. Esta fiesta va para largo. Tráeme a todo. Y dice la Biblia que los cojos, los mancos, los ciegos, los mudos, todos los que tenían defecto imperfecto, eran imperfectos, pero estaban disponibles. Hay quienes no están ni dispuestos ni disponibles. Pero vamos a Dios. Que nadie cuestione eso, que yo amo a Dios. Mi fe en Dios es fuerte. ¿Y dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Porque Dios no te está mirando. Entonces Dios viene y alerta al pueblo, subid, traed madera y reedificar mi casa. ¿De qué lugar es el tiempo ahora? De pensar en lo de Dios. Cuando aprendas a pensar en lo de Dios, verás que Dios comienza a tener control y autoridad sobre lo tuyo. Y verás cómo lo tuyo empieza a prosperar. Y verás cómo lo tuyo empieza a florecer. Y te darás cuenta que el jinete y el caballo se alistan para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. O es que tú estás pensando que es con tu fuerza. Estás pensando que es con tu sabiduría. No, hermano, este camino es humillado dándole la gloria a Él, porque Él es el dueño de esto. Él es el que bendice, Él es el que prospera, Él es el que abre camino. Dice la Biblia que Él es el que da la sabiduría a los hombres para que hagan riquezas. Es Dios. Es Dios. El llamado en este tiempo es para desechar todo lo que hemos recibido en estos años, hermano. Todo lo que es contrario a Dios, deséchelo. Babel significa confusión, lo antónimo, lo opuesto a Dios. Y nosotros estamos llamados ahora a poner a Dios como lo primero en mi vida. Como lo primero en mi vida, por encima de todo. Y cuando Dios ve esa disposición en mí, dice la Biblia que Dios va a despertar el espíritu de Él en mi vida. De tal manera que Dios me va a colocar en una posición de bendición. Buscar madera, ¿para qué? Para que puedan reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces los viejos de la generación que volvieron, los viejos que eran de 70 años arriba, que habían visto el esplendor del templo, ahora tenían problemas. Porque los de 70 para abajo nunca vieron el templo, pero de 70 para arriba sí. Y ahora Dios le dice, vayan al campo, vayan al monte, corten madera y comiencen a construir. Y aquellos viejos pensaron, ¿y cómo vamos nosotros a construir un templo tan majestuoso como el que hizo Salomón, con todas las riquezas que tenía Salomón, que no la tenemos hoy en día en nuestras manos? ¿Cómo vamos a edificar cuando la madera que usó Salomón fue madera de acacia, la más costosa? Ahora Dios dice, vayan al monte y enciendo madera que encuentre, corten y traigan, no importa, vamos a reedificar el templo. Ahora los viejos decían, ¿y cómo este templo? ¿Cómo vamos a construir algo sin esa belleza que es para Dios? Y ahora Dios le dice en Ageo 2:9, para que ellos puedan entender, dice Javier en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa. La gloria postrera de esta casa
aunque no tenga el oro, aunque no tenga las piedras preciosas, aunque no tenga lo que tenía la primera, dice Jehová, la gloria postrera será mayor que la primera, dicho Jehová de los ejércitos. Porque el poder no está en las riquezas, ni está en las cosas buenas, es que la gracia de Dios esté. Hermano, es mejor tener una casa que cuando llueve, llueva más adentro que afuera, pero que Jehová esté entronado en ella. Y no tener una que no caiga una gota de agua adentro y que Jehová esté lejos. Hoy el tiempo es el tiempo de reedificar. Lo que el enemigo te ha quitado de Dios, tienes que levantarte y recuperarlo. Tienes que echarle mano a lo que Dios te dio y que el enemigo en estos 2 años te ha robado. Dígale que está a su lado, es tiempo de reedificar. Y con esto voy a cerrar. Y quiero que abras tu corazón para que recibas esta palabra en esta hora. Escúchame bien. Un hombre compró una casa para construir otra. Y le dijo a su hijo, ve por las plazas, ve por el mercado, ve por las calles, por el parque. Todo el que quiera trabajar para demoler esta casa, contrátalo. A todo el que quiera trabajar. Y el hombre salió, hermano, el pueblo entero, y trajo 45 hombres para demoler esa casa que él había comprado. Y cada hombre que llegó se le daba una mandagia. Y aquellos hombres empezaron a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde la madre habían derribado la casa, la habían tumbado. Y ahora le dice el hijo al padre, papá, ya la casa está tumbada, ahora podremos reedificar. Y el padre le dijo, no mi hijo, no mi hijo, para destruir cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede coger una mandagia y destruir. Cualquiera puede prestar su boca para hablar mal de un líder. Cualquiera puede prestar su boca para hablar mal de un ministerio. Cualquiera sirve para destruir, pero para reedificar hace falta conocimiento de fundamento, hace falta conocimiento de diseño para poder reedificar. Para reedificar, hermano, hay que meterse en la brecha, destruir. Hermana Elsa, cualquiera lo hace. Edificar, eso no lo hace cualquiera. Y Dios está llamando en este tiempo a hombres y a mujeres que quieran reedificar. Y el Espíritu de Dios despertará tu vida, la unción de Dios te cubrirá y el conocimiento del Altísimo vendrá sobre ti. Porque para edificar hay que tener conocimiento. Aleluya. Amén. Hay que saber. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia, le dijo, no podemos usar otro fundamento que el que ya está puesto. Hay un fundamento que es sólido. Y todo el que quiera construir, y hay una zapata, que es el Evangelio. Todo lo que vayamos a construir tiene que ser por encima de eso. En otras palabras, cuando el que te llegue a ti ahora con una nueva revelación, olvídese de eso, hermano. Que el que quiera hablar tiene que traerlo, porque ya la zapata está hecha de Jesucristo. El que venga a hablarte de zapata, dile que te equivocaste, el fundamento ya está puesto. Tráeme bro y varilla y cemento, que es lo que hace falta. Vamos a comenzar a levantar esto. Iglesia, es un tiempo glorioso. No te detienes. Aleluya. Yo quiero edificar. Levante su mano, dígale, Señor, yo quiero reedificar. Yo quiero reedificar. Yo quiero reedificar. Yo quiero. Yo no soy usted, hermano, pero yo quiero. Yo quiero. Te digo, Señor, dime qué debo de hacer. Si tengo que postrarme, me postro. Si tengo que pedir perdón, te pido perdón. Si tengo que arrepentirme, me arrepiento. Dime lo que debo de hacer.
Porque yo quiero que tú despiertes el espíritu en mi vida. Yo quiero que tú me lleves a nuevos niveles. Yo quiero que tu gracia pueda catapultarme donde yo pueda estar en el propósito tuyo. Este tiempo es un tiempo de